Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hoy vamos a hablar sobre las cofradías. Y bueno, si tienes el juego en español de España, pues se llaman bandas de guerra. Las cofradías son, digamos, una especie de mini clan con el que puedes obtener distintas recompensas muy especiales. Es un apartado dentro del juego que a la gente no le ha gustado mucho. Bueno, no le gustó mucho de principio, pero realmente nunca ha terminado de cuajar. Por lo menos no terminó siendo lo que Blizzard quería y ha recibido modificaciones para hacer que encaje a montones, ¿no? Pero bueno, realmente es algo importante en el juego que tienes que hacer. O sea, yo te recomiendo que pertenezcas a una cofradía y bueno, en este video vas a saber por qué. Primero, a ver, las cofradías son una especie de mini clan de hasta 8 personas que tienen el objetivo de que tú hagas con esos jugadores que supuestamente se van haciendo más cercanos a ti, porque se supone que es un mini clan, pues hagas las actividades del juego. Tú tienes que hacer distintas actividades con ellos para obtener distintas recompensas. Entre las recompensas especiales que tiene pertenecer a una cofradía están los cofres de cofradía sellados, que son un objeto que te sueltan en el mundo haciendo distintas actividades por hacer las actividades con un miembro de tu cofradía. O sea, tú solito no, con otro miembro, por ejemplo, como mínimo, tú tienes una probabilidad de que le suelten este tipo de cofres y puedes venir acá, entregárselo a este señor y luego eso se va a almacenar en este arcón de cofradía, que no es más que nada, un baúl donde tienes distintos objetos legendarios y de conjuntos que todos se pueden compartir. Si son compatibles con tu clase, tú puedes venir, equipártelos y disfrutar de esos beneficios y luego cambiarlo y así, ¿no? Es una especie de ayuda comunitaria ahí entre todos los miembros de la cofradía para obtener mejor equipamiento. También con las actividades de tu cofradía, o sea, en grupos de cofradía, tú puedes ir y hacer las actividades del Inferlicario, que te van a otorgar 2 veces por semana 5 cofres que tienen también restos demoníacos. Recuerden que en el Inferlicario ustedes pueden obtener los restos demoníacos, pero si vas con miembro de cofradía tienes más probabilidad de obtener más restos demoníacos, lo cual va a mejorar tu personaje un poquitico más, dándote más índice de combate, más atributos secundarios, primarios, etcétera. Y además te van a dar, luego que destruyas estos restos demoníacos, pues más escoria para mejorar el nivel general del Inferlicario. Sumado a eso, en el cuadro ancestral, por hacer actividades con los miembros de tu cofradía, te van a dar este objeto, actividad de cofradía, que es una especie de moneda, y puedes obtener hasta 1500 en la semana. Y estos puntos tú los puedes canjear acá, mejorando el cuadro ancestral. El cuadro ancestral, cuando tú lo mejoras, te va a dar distintos atributos y esos atributos van a subir el índice de combate. Por ejemplo, tú te gastas 300, te dan 3, uno en fuerza, inteligencia, voluntad, y eso significa 3 puntos más de índice de combate. Si se fijan, yo tengo 1481 puntos aumentados de índice de combate gracias al cuadro ancestral que corresponde a la cofradía. Si no perteneces a una, tienes esta cantidad menos como mínimo. También la cofradía te otorga un rol, una habitación en el castillo de Siranga. No habíamos comentado que cuando tú tienes una cofradía, tú tienes acceso a el castillo de Siranga, que es el sitio donde yo me encuentro. Esto es un poco básico, pero bueno, quizás algún jugador no lo sabe. En este sitio tú tienes distintas funciones, es un castillo, digamos que de la cofradía, para que tú puedas hacer lo que tú quieras, aunque mucha gente no se pasa el tiempo aquí. Nada, tienes el herrero, ¿no? El identificador, pero además tienes algunas habitaciones. Estas 8 habitaciones que están acá, que no vayas a pensar que tienes muchas opciones con ellas, pues corresponden a cada jugador de la cofradía. Ahora, tú puedes dentro de la cofradía escoger un rol. Ese rol va a tener determinadas características. Tú puedes escoger un rol de protector, un rol de atacante, de apoyo o sobreviviente. Tú puedes escoger el rol y dentro del mismo rol tú tienes dos habilidades pasivas que van a ayudar a tu personaje. Estos roles van a ayudar a tu personaje tanto en PvE como en PvP. O sea, son para siempre. Y por ejemplo, en PvP yo suelo usar el protector de aumentar la probabilidad de bloqueo un 5%. Pero en lo que respecta a las actividades que tienen que ver con el mundo abierto, PvE y demás, por ejemplo, este de acá puede ser muy bueno, el atacante, con aumentar el daño infligido un 3,5%, lo cual para PvE o PvP también puede estar bastante bien. Además del rol, existe un apartado que va a mejorar aún más tu personaje en función del rol, que son los remanentes. Los remanentes se obtienen, son estos que están acá, se hace todo un listado de grupos de remanentes, ¿no? De conjuntos. Estos remanentes tú los puedes obtener acá en la purga de las profundidades. Aquí mismo en el castillo, tú vienes acá al fondo y acá hay un modo de juego
en el que vas avanzando por habitaciones y demás y vas obteniendo, por eliminar los bosses, los bichos, por abrir cofres, vas obteniendo los remanentes. Y cada vez que tú entras, se va creando un conjunto de remanentes. Por ejemplo, la vez que se entró a la Purga de las Profundidades, nosotros en este conjunto conseguimos 9 remanentes y nos dieron estos que están acá. Lo mismo pasa con los otros que están aquí abajo. Una vez que entramos, obtuvimos 5 y obtuvimos estos 5. Los remanentes, evidentemente, son totalmente aleatorios, pero tienen distintos efectos que aportan a tu personaje y a distintos roles. Antes de pasar a comentarte cuáles son los roles, estos, o sea, las habilidades, ¿no?, que te dan, te tengo que decir que tú puedes almacenar hasta 20 conjuntos. O sea, dígase que tú entras 20 veces, por ejemplo, ya tienes 20 conjuntos. Ahora, los mejores conjuntos van a sustituir a los peores o tú puedes borrarlos manualmente, los que consideras que son demasiado malos. Y así tienes espacio para que se agreguen nuevos conjuntos de remanentes. Cada uno tiene un efecto y corresponde a un rol. Por ejemplo, Caca del Pastor es para el rol de protector y va a aumentar tu vida un 6.5% y tu tamaño va a aumentar en un 15%. Este es uno de los remanentes más fuertes, en mi opinión, para el rol de protector. Y nada, tu objetivo es que tú le asignes a este rol la mejor composición de que correspondan a ese rol. Porque si se fijan, los otros remanentes que corresponden a los otros roles, que se ven aquí en la derecha abajito, están opacos. Los que se ven iluminados son los que están activos, ¿no? Y entonces tú solo equipas, por ejemplo, al rol de protector. En el caso del rol de atacante, tú le puedes equipar los que consideres que tienen los remanentes que tú quieres o los que más tengan, ¿no? O sea, los conjuntos que más tengan. Eso es la decisión tuya. Lo mismo con el de apoyo. Y bueno, nada, lo vas editando uno a uno. Lo mismo con el sobreviviente. En las recomendaciones de los roles, yo te tengo que decir que realmente tú escojas el que más te guste, en función de lo que quieras hacer. La mayoría de la gente, por ejemplo, en PvE usa el rol de atacante precisamente porque aumentas el daño infligido un 3.5%, ya empiezas muy bien. Y luego realmente en función de los remanentes que tú tengas, del conjunto de remanentes, pues nada, te vas equipando el que consideres mejor. Acá nosotros tenemos un buen conjunto con 6 que son de atacante. Este, por ejemplo, aumenta todo el daño infligido un 6%, pero también aumenta el daño que recibes un 3%. Tenemos dos de este. En algunos casos se acumula, en otros casos no se acumula. Por ejemplo, este de acá aumenta el daño infligido un 1% durante 2 segundos cada vez que infliges daño. Esto es acumulativo. Acá tienes igual un 3% más de daño mientras no tengas enemigos cerca. Aumenta el daño al ataque principal. Por ahí también hay remanentes que tienen que ver con aumentar la probabilidad de crítico un 1%. Entonces yo considero que el rol de atacante efectivamente es el mejorcito para hacer PvE sobre todo. Pero bueno, si eres un cazador de demonios y vas a PvP y lo que va full daño, también el rol de atacante te puede servir. O sea, creo que enfocarte en eso puede ser lo mejor, pero recuerda que al final todo esto es aleatorio. Tú entras a la purga y obtienes remanentes, todos los que puedas, hasta 10. Y bueno, luego lo que pasa es que va y no te salen los remanentes que tú quieres. Pero yendo a la purga con paciencia, puede ser que obtengas un buen set de remanentes, ¿no? Una buena composición que por lo menos tengas lo que tú quieres. Y al final creo que es algo a lo que se hay que dedicarle bastante tiempo. Evidentemente para los remanentes también hay niveles de rareza. Están los grisecitos, están los azules y están los amarillos. No he visto nunca un legendario, creo que no existen. Y nada, evidentemente nada, van mejorando. Van teniendo efectos más complejos, no es que sean mejores o peores, porque realmente los grises hay algunos que son efectos muy contundentes, muy sencillos, pero seguros, ¿no? Y bueno, nada. Y ya para los amarillos, pues son efectos más complejos, pero que suelen ser un poco más prometedores, ¿no? Con lo que te ofrecen. Un poco concluyendo el tema, la cofradía creo que es súper importante en Diablo Immortal actualmente, sobre todo por el índice de combate extra que te otorga. Creo que deberías pertenecer a una sí o sí. Recuerda que puedes unirte buscándola, bueno. Y si no tienes una, te recomiendo que la crees o te intentes unirte a una que realmente funcione de alguna manera, porque poquito a poco vas obteniendo beneficios. Y si funciona bien, vas a tener una ventajilla que quizás no le das la importancia ahora, pero se va a notar sumado a todos los aspectos del juego que hacen que tu personaje sea más fuerte. Recuerda que también está la defensa de Siranga. La defensa de Siranga es otro modo que no lo había mencionado porque realmente no te otorga nada especial, solo va a hacer que si lo haces con miembro de cofradía te dé más puntos de estos de cofradía para obtener el índice de combate y también te va a dar chatarra y polvo. Esto lo puedes hacer una vez por semana. La defensa de Siranga la puedes hacer una vez, dos veces, más o menos cuando quieras, cuando tus miembros de cofradía
estén interesados en. Pero recuerda que para tener los puntos de cofradía, tú haciendo cualquier actividad, sea mazmorra, fisuras, lo que sea, vas a obtener estos puntos de actividad y 1000 de ellos los vas a obtener mucho más rápido y luego los otros 500 van a ser un poquito más complicados. Obtenerlos va a ser con las mismas actividades, pero te van a dar menos. Y ya, gente, no hay mucho más que añadir. Si este video te pareció interesante, te pido que te suscribas al canal, le des un me gusta y me dejes un comentario. Me encantaría saber qué crees sobre las cofradías, que me cuentes en qué estado está la tuya, si funciona, si estás buscando una. Ya, te voy a dejar este video por acá, que quizás, por acá, por algún lado de la pantalla, que quizás te pueda interesar y además para que te entretengas. Y la verdad es que esto